Marcos capítulo 1. Nos quedamos en el versículo 12. Vamos a continuar a partir del versículo 12. Estamos en nuestra segunda semana de esta serie que estamos iniciando del libro de Marcos. Y hoy veremos varias secciones. No vamos ni a acabar el capítulo, pero vamos a ver varias secciones pequeñas. Yo me lo imaginaba de esta manera, como cuando nos gusta comer pollo, pero de repente en vez de pedir un pollo pedimos nuggets, ¿no? Y que es igual que un pollo, pero son pedacitos. Entonces vamos a ir viendo a lo mejor unas historias pequeñas, cortas, y te vas a dar cuenta que en 2 versículos, a veces 3 versículos, me marca una historia que viene en otra parte, pero de ahí vamos a aprender lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Yo le he titulado al día de hoy a esta enseñanza, su autoridad, porque el propósito es ese, que nosotros podamos reconocer y ver su autoridad en todos los aspectos. Entonces vamos a orar. ¿Les parece bien si oramos? Y le pedimos que Dios tome el control de nuestra vida, para que podamos escuchar y aprender lo que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender de tu palabra, Dios. Hoy queremos leerla, queremos estudiarla y queremos que tú hables a nuestras vidas. Queremos poner este tiempo en tus manos y permite que toda distracción que pueda haber, todo lo que pueda quitar el enfoque de que eres tú, Dios, pueda ser quitado de nuestra vida, para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté concentrado completamente en tu palabra. Y háblanos y muéstranos lo que tienes que hacer en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Terminamos la semana pasada hablando acerca del bautismo del Señor Jesucristo. Esa obediencia o ese mandato que tenía que hacer Jesús de ser bautizado por Juan el Bautista. Y lo vimos la semana pasada, que el bautismo era una manera de evidenciar o mostrar más bien públicamente el arrepentimiento. Y cuando vemos Jesús que va para ser bautizado, lo marcamos claramente que Él no había pecado, porque Él nunca pecó, pero Él va a ser bautizado para relacionarse con nosotros. Y es un punto importante cómo Jesús nos muestra, al momento de que Él era hombre, aunque era Dios, nos muestra cómo tendríamos que vivir, lo teníamos que hacer. Y Él es bautizado y sucede algo impresionante. Porque cuando Él sale de las aguas, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y se escucha una voz confirmando y afirmando que Él era el Hijo de Dios, en el cual Dios se complacía por lo que está en obediencia y lo que está haciendo. Era el gozo de Dios. Entonces nos quedamos en esa manera, como Dios está afirmando y confirmando que Jesús es ese Hijo amado. Y la importancia de obedecerle también nosotros para poder agradarle, o ser a nosotros agradarle a Dios en nuestra vida. Y todo lo dijimos, la única manera de agradar a Jesús, perdón, a Dios, es a través de Jesús. ¿Hasta ahí estamos? Entonces veamos la siguiente porción, versículo 12. Dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. 2 versículos que me muestran una historia que es la tentación de Jesús. Interesante porque después de ver algo sobrenatural que le está pasando a Jesús, recuerden, decíamos, había un grupo de personas siendo bautizadas y de repente a lo mejor se bautizó alguien antes que Jesús y no sucedió nada. Pero cuando Jesús se bautiza, suceden todas estas cosas que acabamos de mencionar, y de repente se pudieran decir, bueno, ¿y por qué con él sí pasó esto y con los demás no? Bueno, Dios estaba confirmando quién es su Hijo. Y está descendiendo el Espíritu Santo sobre él. Y hablamos de la importancia que el Espíritu Santo estuviera en Jesús para cumplir el ministerio. Y pareciera que todo está bien. Y cuando de repente parece esto algo glorioso,
Me dice el versículo 12 que el Espíritu, y este es Dios mismo, dice, le impulsó. En otra versión dice, y lo llevó o lo forzó al desierto. Y no porque Jesús no quisiera obedecer, sino que estaba siendo llevado por Dios mismo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y aquí podemos aprender algo. Muchas veces podemos estar experimentando algo muy bueno de parte de Dios y estás leyendo la Biblia y estás orando y estás adorándole y sintiendo su presencia. A lo mejor estás siendo usado por Dios, pero tienes que aprender que muchas veces Dios va a meterte en una prueba, te va a meter en una dificultad con la intención de poder hacerte crecer en todo momento. Es probarte, es hacerte llevar al siguiente nivel. Y lo que está haciendo Dios es llevando a Jesús al mismo desierto para ser tentado. Y podemos aprender algo. Si Dios llevó a su Hijo para ser tentado y dice que fue tentado en todo, tenemos que entender que nosotros también día a día vamos a ser tentados por Él. Bueno, por Él no, por el diablo, ¿verdad? Y dice el versículo 13: y estuvo allí en el desierto, ¿cuántos días? 40. Interesante, porque el número 40 en la Biblia a menudo se muestra como un tiempo de prueba o de juicio. Durante la inundación de cuando estaba Noé en el arca, ¿cuánto tiempo estuvieron? ¿Cuánto tiempo llovió? Pues fueron 40 días, ¿no? 40 noches. ¿Cuántos años tuvo el pueblo en el desierto? 40 años. ¿Cuántos años estuvo Moisés apacentando ovejas de su suegro? 40. Entonces pareciera ver que el número 40 tiene un simbolismo con ese juicio, con esa prueba, y es Dios mismo que está llevando a Jesús para ser probado en este lugar. Me llama la atención que en el versículo 13 dice: y era tentado por Satanás. Y esto es un punto que pudiéramos resaltar. Muchas veces nosotros pensamos que en lo que nos pasa es porque Satanás nos está tentando, no es que el diablo me tentó. Y tenemos que aprender algo. Quizás no somos la persona tan importante para poder pensar que el jefe de todos los malos, ¿verdad?, que es Satanás, va a tomar el tiempo para venir a tentarnos. Yo creo que si de repente quisiera tentarnos, ¿a quién va a usar? Quizás al gato del patrón, ¿verdad? Por ahí dicen. O sea, a alguien más abajo. Entonces, pero a Jesús literalmente es Satanás mismo el que lo está tentando. Ahora, me llama la atención porque Marcos no muestra las tentaciones que en otros libros como Lucas nos muestra que fue tentado Jesús. Pero quisiera tantito leer, si quieren vamos a Lucas capítulo 4, nada más como una referencia, porque no voy a leer todo el pasaje ni vamos a ver todo lo de las tentaciones que ya ustedes saben, pero me llama la atención esto. Lucas capítulo 4 versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto es lo que hemos estado hablando. Y luego dice, por 40 días, por 40 días era tentado por el diablo. Más que el diablo está metiendo su cola aquí, ¿verdad? Por 40 días era tentado por el diablo. ¿Cuántas veces pensamos que solamente Jesús fue tentado en 3 cosas? Pero cuando yo leo esta porción, a mí me hace entender algo. Bueno, a mí no sé ustedes, pero dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo, y ahí empiezan las 3 tentaciones que nosotros normalmente tomamos en Jesús. Pero esto me hace entender algo, que Jesús en esos 40 días fue tentado en muchas cosas. No solamente son 3 tentaciones, sino en muchas cosas. Incluso
Si vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15, Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué dice? Sin pecado. Entonces me está hablando que Jesús fue tentado en todo. Muchas veces cuando leemos la porción pareciera que Jesús nada más fue tentado en esas tres: que si tienes hambre, pues di que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor. Y después la segunda empieza a decir, si tú me adoraras, todo esto será tuyo. Y le muestra en el pináculo del templo todo. Y Jesús le dice que solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. La tercera habla en el sentido de que se lanzaran, ¿no? Y que los ángeles lo iban a pescar, a ver si es cierto, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús llega a decirle: escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Pero no solamente son esas tentaciones, hay otras. Y Jesús pasó todo este tiempo. Lo importante no solamente es que Dios te dice que vas a ser tentado, sino la palabra del mismo Dios nos dice que Dios no te va a dar una tentación que no puedas soportar. Que Dios juntamente con la tentación, ¿qué te va a dar? Esto lo deben saber todos los de navegantes, ¿verdad? De memoria. Y ahorita se lo voy a volver a preguntar. Para que podamos resistir, para que podamos ir adelante. Porque cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupisción. Entonces uno tiene que entender que Dios te va a probar, Dios va a hacerte pasar. Y no es malo hacerte pasar por la prueba, pero lo importante es que tú puedas vencer. Que tienes una seguridad de la salvación, una seguridad también de la victoria. Que Dios te va a dar una salida para que puedas salir adelante, para que puedas vencer todo lo que puedas estar enfrentando. Tenemos la capacidad, tenemos el poder de decirle no al pecado. Es algo que Dios nos ha hecho libres para poder decirle completamente no al pecado. Y incluso si regresamos tantito ahí en Lucas, versículo 13, Lucas 4:13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, o sea, no sabemos, nomás nos dicen estas, no sabemos qué más fue tentado. Pudiéramos pensar que ya nunca más se le acercó, pero dice ahí: y se apartó de él por un tiempo. O sea, era el momento en que el diablo podía hacer caer a Jesús, pero sin embargo, él permaneció firme, permaneció fiel a Dios, y en él nunca hubo pecado. ¿Estamos? Regresemos por favor a Marcos. Ahí en el versículo 13 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Interesante, porque esto de las fieras no lo mencionan los otros evangelios, pero algunos consideran que está hablando acerca de esa autoridad que tiene Jesús, y que está Jesús siendo el segundo Adán, donde Él, con su poder que está en este tiempo en el desierto, aún las bestias, aún los animales están sujetos completamente a Él. Tanto así que cuando Él termina, vienen los ángeles y le servían. Y esto me habla otra vez. Recuerden que el tema principal del día de hoy es la autoridad. Entonces no vemos a Jesús solamente puesto ahí como un hijo de Dios, como algo que pasó sobrenatural, sino que aún todo se va a sujetar a Él, a su autoridad, a su voluntad. Y los mismos ángeles venían a servir a Jesús porque era Dios mismo.
Entonces, esta porción, en estos dos versículos, me quieren mostrar esa autoridad que tiene Jesús, tanto para vencer a Satanás en la prueba, en la tentación. Él no cayó, no pecó. La Biblia me dice claramente que Él no pecó, pero también me habla que aún los animales, aún los ángeles, todo se sujeta a su voluntad porque Él es Dios. Sigamos leyendo versículo 14 y versículo 15. Es otra porción. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Me muestra otra sección, otra parte. Me habla que Juan fue encarcelado y bueno, no vamos a meternos en esa línea, pero Juan estaba en la cárcel por haber estado compartiendo, predicando, pero precisamente por decirle a Herodes que no podía, estaba en pecado porque estaba con la hermana de su hermano. Y entonces él está encarcelado y simplemente lo marcan como un tiempo. Jesús vino a Galilea, el lugar donde Jesús estuvo haciendo más milagros, donde su ministerio más lo desarrolló, donde estuvo más tiempo, fue en Galilea. Pero lo que yo quiero que resaltemos es esto. Cuando él vino a Galilea, dice ahí, llegó predicando el evangelio del reino de Dios. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque el punto principal o inicial de Jesús es que él venía a ser un predicador. Y algo que yo tengo que entender el día de hoy es que a mí me corresponde hacer lo mismo que hacía Jesús, que es predicar el evangelio, predicar la palabra, predicar de Él. Es increíble, pero Jesús tuvo el poder, o tenía el poder, para hacer milagros, señales, y los hizo. Pero Jesús pudo verse convertido en un gran showman, ¿no? De grandes escenarios, y decir: vengan todos, los voy a sanar, y que él hiciera espectáculo, o que él hiciera sanidades, milagros, liberación y todo. Y dentro de todo eso, pues de repente predicar el evangelio y fuera algo atractivo. Pero Jesús no hacía eso. Algo que me llama a mí la atención es que Jesús no era un hacedor de milagros que de repente predicaba, sino que él era un predicador que lo mostraba a través de milagros, o podía hacer milagros también. ¿Sí me explico? O sea, el enfoque de él no está en milagros, el enfoque de él no está en hacer señales y prodigios, y lo podía hacer, pero la gente iba a ser atraída por lo espectacular, y Jesús no se manejó de esa manera. Por eso cuando de repente hoy pensamos que en las iglesias, no, es que me tiene que divertir, es que me tiene que atraer, es que tiene que ser espectacular, y es que estamos en un error. Porque la iglesia no es un centro de espectáculos. La iglesia no es un stand-up para estar dando chistes o estar compartiendo y todo risa y risa. No. Incluso tú lees la Biblia y Jesús no dice, y Jesús le dijo generación de víboras, y todos se rieron. ¿Verdad que no? Pecadores, arrepiéntase, y todos, bravo, ¿verdad que no? Sino que él estaba predicando la palabra. Y la palabra de Jesús, o lo que Dios nos ha hablado, claro, no quiere decir que no nos podamos reír de repente o algo, pero el enfoque no está en la risa, el enfoque no está en la diversión, el enfoque está en la palabra. Y por eso me llama la atención, porque son dos versículos de una sección, y lo único que nos hace ver Marcos en este punto es que cuando él llegó a Galilea, él se enfocó en ¿qué? En predicar el evangelio y predicar la palabra. ¿Y cuál era el mensaje? El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, es más, dice ahí, en otra versión dice: el tiempo se ha cumplido, el tiempo que Dios había prometido ha llegado. Claro, era Jesús, pero vuelve a afirmar. Número 1 dice: arrepentíos, y número 2, y creed en el evangelio. Dios, Jesús mismo hablaba del arrepentimiento, lo vimos a través de Juan el Bautista. Entonces el día de hoy tenemos que aprender a hablarle a la gente de Dios, pero tenemos que mostrarle que están en pecado y por qué tienen que acercarse a Dios. A veces queremos traerlos a la gente
Es como con dulcitos. Yo no sé cuántos de ustedes los trajeron de esta manera. Número uno, ¿tienes problemas? Ven a Cristo y se te acabarán tus problemas. ¿Tienes problemas económicos? Ven a Cristo y se acabarán tus deudas. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a Cristo y lo va a solucionar todo. Si te dijeron eso, bueno, ya te diste cuenta, ¿verdad?, que es una mentira. Porque estamos en Cristo y tenemos problemas, tenemos a veces escasez, tenemos situaciones, enfermedades. Hay una gran diferencia, que ahora Dios me ayuda a salir adelante a pesar de todo lo que podamos enfrentar. Porque si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? ¿Verdad que sí? Pero me llama la atención que Jesús hablaba directamente y decía: arrepiéntanse, cambien de dirección. Y vi una aplicación que me gustó mucho, ¿no? Imagínate que tú quieres ir para México. Es que quiero ir a México, México DF, o a la Ciudad de México. Y de repente agarras para Laredo, para Reynosa. ¿Llegarás algún día? ¿Qué tienes que hacer? O sea, no puedes tú agarrar para Laredo, para Reynosa. Bueno, vamos a agarrar para Laredo, vamos para Laredo de repente. Pero yo voy para México. Pero no importa. Sé que me equivoqué, pero voy a seguir adelante porque yo sé que un día voy a llegar a México. ¿Voy a llegar? No. ¿Qué tengo que hacer? Darme la vuelta y agarrar la carretera que me lleva a México. En mi vida diaria es lo mismo. Yo no puedo darme cuenta que estoy en pecado y seguir viviendo de la misma manera. Yo tengo que darme cuenta que si yo estoy fallando, estoy en pecado, tengo que darme la vuelta completamente. Y si estoy pecando, muy probablemente es porque me he salido del camino de Dios, he dejado de caminar con Él. Y tengo que arrepentirme, cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de vivir. Y no hacerla conforme lo dice un pastor, o como me lo dice una iglesia, o una doctrina, sino como Dios me lo ha establecido, vivir y caminar completamente como Dios nos lo ha dicho. Entonces, ¿qué me impulsa Dios el día de hoy a todos en esta porción? A predicar el evangelio, a predicar su palabra. Mira, versículo 16, veamos la otra porción, otro nugget espiritual. Vamos a ponerle de esa manera. Marcos 16 dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban, esto es importante, echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que ellos remendaban las redes, hacían algo diferente. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y esto me llama la atención. Está Jesús iniciando un ministerio. Está Jesús a punto de empezar un plan con el cual Dios lo había llamado. Y era más fácil, o era pensar que Jesús tenía que empezar a hacer un equipo de trabajo. Y al pensar en tener su equipo de trabajo, lo más lógico es que se fuera al templo, a los escribas, a los fariseos que están ahí, y buscar los mejores. Aquel que interpretaba mejor la ley, aquel que estudiaba mejor la ley, conocía las escrituras, para poder buscar quién de ellos podían ayudarle en el ministerio. Pero Jesús no hace eso. Jesús rompe ese molde y Él va y busca pescadores. ¿Por qué cree que pescadores? No porque usan la palabra de pescar hombres y pescar pescados, porque es lo mismo, no. Los pescadores eran alguien que no estaban preparados intelectualmente. No era gente preparada, por lo cual tenían ese tipo de trabajos. Y entonces Jesús va y los busca y los llama. Y interesante porque primero ve a Simón y a Andrés su hermano, que ellos echaban en las redes en el mar. Y Jesús les dice a ellos: venid en pos de mí. En otras palabras es: síganme. Aunque no es la primera vez que ellos ven a Jesús, porque ya lo habían visto antes, quizás tuvieron un tiempo para meditar quién es Jesús, lo que está pasando.
Pero lo que sí me llama la atención es que ellos en un instante dejan las redes y les siguen. Porque ellos pudieron haber dicho, dame chance, ya acabo de echar la red, dame chance de que a ver cuánto saco, ayudo a mi trabajo, no sé, los otros a mi padre, y después voy contigo. Pero me llama la atención la respuesta inmediata de ellos. Y esto me habla de una autoridad de Jesús, porque le dicen, síganme. Me llama la atención también que dice, y haré que seáis pescador de hombres. Y esta es una frase muy importante para todos nosotros, porque el que va a cambiar tu vida es Dios. O sea, ellos eran pescadores de pescados o de peces. Y Jesús le dice, no más síguenme. Y yo te voy a convertir y yo te voy a hacer que tú seas un pescador de hombres. Y esto me ayuda a entender algo. Cuando Dios nos llama a seguirle, muchas veces ponemos muchas dudas y decimos, es que yo no sé hablar, o no sé compartir, o no sé ir, o no sé qué voy a decir, qué voy a hablar, qué voy a hacer. Pero tú tienes que aprender algo. El que va a hacer la obra en ti, ¿quién es? Es Dios. Él se va a encargar de que si tú no eras un pescador de hombres, Él te va a convertir en un pescador de hombres. Y hablo precisamente en relación a ¿qué? En relación a la evangelizar, a hablarle a la gente de Cristo. Que tú puedas entender que Dios te va a transformar tu vida por completo. La Biblia me dice que Dios escogió ¿a quiénes? Si se lo saben, a lo vil y lo menospreciado, a lo que el mundo decía que no era bueno. Y entonces Dios te prepara, Dios te capacita y Dios te va a usar. Pero es Él. Y usa y ocupa todo tipo de personas. Me llama la atención que algunos, los primeros, a Simón y a Andrés le dice, ellos echaban las redes. A los otros, Jacobo y a Juan, ellos remendaban las redes. Y esto de remendar habla en el original con poner todo listo, preparar, arreglar. Y entonces yo puedo entender que hay dos tipos de personas. Dios ocupa personas que pueden estar aventando las redes, y gente que va a salir a compartir, gente que va y predica, gente que sale y evangeliza. Pero hay gente también que va a remendar, y que va a venir esa gente lastimada, dañada, herida, y que es la gente que le escucha, la aconseja, le ayuda, le cuida, y es parte de lo que vamos a hacer de parte de Dios. Pero hay algo que hay que hacer. Hay algo que, aunque ellos son diferentes, hay algo que hicieron estas 4 personas, y es dejándolo todo, le siguieron. Me llama la atención que en el versículo 20 dice, y luego los llamó, y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y esto me habla de algo que fue en el momento, dispuesto a obedecer. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a obedecer a Dios de esta manera? Ahora, muy fácil decir amén. Mejor lo pensaron a decir amén. Pero de la misma manera Dios te ha estado hablando que prediques, que le sirvas, que trabajes, y a lo mejor no has hecho caso. Y esto me habla de alguien que realmente está dispuesto a seguir a Jesús. No es fácil. No es fácil. Pero una decisión de estas es para toda la vida. Yo me lo imagino un poquito, lo veo esto como en el matrimonio, ¿no? Cuando el hombre le dice a la mujer, ¿nos casamos? ¿Te quieres casar conmigo? Es una decisión muy, muy, muy fuerte. A lo mejor cuando estábamos más chavitos, ¿verdad? Ni piensas. ¿Nos casamos? Nos casamos. Pero no tenemos dónde vivir. Ahí le digo a mi mamá que nos dé un cuartito. Y como hay amor, bueno. Y a veces, pues no tengo trabajo, no importa, Dios proveerá. Bueno, ya cuando se casen se van a dar cuenta que ni la casa de mamá. Y sí, Dios va a proveer, ¿verdad? Pero hay que trabajar.
y que no es nada fácil. Y de repente uno llega a decir, ¿cómo dije que sí? ¿Cómo me aventé? Y a veces no lo entendemos, ¿no? Pero uno dice, pero bueno, decidí decirte que sí y es para toda la vida. Con Dios es lo mismo. Es dejarlo todo por Él. Es vivirlo todo por Él. Y no es hoy sí, hoy no. Hoy sí, mañana no. No, es sí y para siempre. Dispuesto a dejarlo todo completamente para Él. Sigamos leyendo. Vamos a la siguiente historia. Versículo 21. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. El día de reposo es el sábado. Entonces me dice que iban a la sinagoga. Era día de reposo, era sábado, importante. La sinagoga no es el templo, sino era un lugar donde se enseñaban las escrituras. Y algunos comentaristas dicen que no había un líder ni nada. Es como de repente si hubiera un lugar donde podía llegar cualquier persona y poder explicar y hablar de las escrituras y la gente lo escuchaba. Entonces Jesús aprovechó ese tipo de escenarios pues para predicar el evangelio. Entonces era el día de reposo, entra en la sinagoga y dice ahí verso 22, y se admiraban ¿de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Otra vez, Jesús llega a una sinagoga y empieza ¿a qué? A predicar la enseñanza, la doctrina. No empieza a hacer, vamos a hacer milagros. No, Él está predicando. Pero algo muy importante, la gente se asombraba porque Él enseñaba como alguien que tenía autoridad. Y no es porque gritaba y les hablaba fuerte, sino podemos pensar y podemos creer, una, por el conocimiento, pero otra es porque Él no solamente lo enseñaba, sino lo vivía. Y creo que es un punto importante para nosotros. De nada nos sirve el decir que somos cristianos si no vivimos lo que nosotros profesamos. O sea, no porque metas una piedra en una caja de galletas se va a convertir en galletas, ¿o sí? No porque metas a una persona en la iglesia se hace cristiano. Aquel que está en la iglesia, aquel que es cristiano, tiene que vivir conforme lo que Dios nos dice en su palabra. Y tenemos que vivirlo para que nuestras palabras tengan autoridad. ¿Te puedes imaginar qué sería si la iglesia viviera literalmente todo lo que está escrito aquí? Sería completamente otra cosa las iglesias. El problema es que no queremos vivir de esa manera. El problema es que no estamos dispuestos a darlo todo completamente por Dios. Y perdemos muchas veces la autoridad. Sigamos leyendo, verso 23. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y vemos ahora un evento fuera de lo cotidiano. Porque está Jesús en la sinagoga y estando Jesús ahí, hay una persona que está endemoniado, que tiene un espíritu inmundo. Y aunque muchas veces nosotros no hablamos de estos temas, pero tenemos que ver que es real lo que es las personas que están endemoniadas o influenciadas por un demonio. Esto es real. Y no podemos decir que no es así, porque la Biblia me lo está
me lo está mostrando. Pero hay algo que tenemos que aprender, y yo quiero que aquí marcar. Hay algunas personas que llegan a enseñar que los cristianos o la gente que está en la iglesia puede estar endemoniado, se puede endemoniar. Y yo he aprendido algo en relación a la palabra. La Biblia me dice que no tienen relación la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, ¿cierto? Entonces, cuando nuestra vida está en pecado, Dios no está en nosotros, y en nuestra casa, nuestra vida es como una casa donde puede entrar cualquier tipo de persona espiritual. Y hablando espiritualmente, no quiere decir que todos que no tienen a Cristo están endemoniados, pero hay gente que se mete en ocultismo, hechicería, brujería, películas de terror, lo que sea, todo eso que empiezan a buscar dentro de lo que es el ocultismo, y pueden abrir alguna puerta donde Satanás dice: esta casa está vacía, aquí me meto. Y tenemos experiencias de personas que han jugado a la ouija, han jugado de otra manera y quedan endemoniadas, quedan influenciadas espiritualmente. Lo de las películas, todo eso, real, claro que existe. Pero cuando alguien viene a Cristo y entrega su vida a Cristo, entonces, ¿qué hace Dios? Quita el pecado y Dios viene, limpia la casa y entra. Y nuestro cuerpo se convierte ahora en templo del Espíritu Santo, y Él vive ahí para siempre. Entonces, alguien que es cristiano no puede endemoniarse, porque ni modo que de repente llegue el demonio y le diga al Señor Jesús o a Dios: Dios, a un ladito, voy a entrar yo ahora. No hay una manera de poder entrar de esa manera. Cuando alguien es cristiano, dice que estamos cubiertos por Dios completamente. Y entonces no podemos endemoniarnos, sí, no se puede endemoniar. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Pero es que yo he visto gente que está en la iglesia y de repente empiezan a manifestarse. Lo único que podemos pensar es que aunque estaba en la iglesia, pues no había entregado su vida a Cristo. Pero es importante también que nosotros, ahora que estamos en Cristo, tengamos cuidado de también que lo que practicamos o que lo que hacemos. Porque no podemos estar viendo películas de terror, películas de ocultismo, películas o viendo los horóscopos, o a la ouija, o a los palitos, no sé cómo se llaman, el pancho, que le llaman algo así, ¿no? ¿Saben cuál, no? Que agarrar unos palitos, unos lápices. No se los voy a enseñar, no se preocupen. Lo digo cuando no le vamos a enseñar, ¿verdad? Pero se jugaba de repente. Pero yo tengo que tener mucho cuidado de no entrar a ese mundo espiritual, ¿sí? La Biblia no me muestra, voy a manejarlo de esta manera. Nosotros como iglesia, aunque nosotros no hablamos mucho de lo que es la liberación y todo eso, nosotros creemos porque en la Biblia no lo está mencionando. Nosotros hemos orado como pastores por gente que ha estado influenciada por demonios, y Dios es el que los ha hecho libres. Nosotros no, ha sido Dios, lo hemos practicado, ¿cierto? Pero no hay una escuela cómo enseñar liberación o algo así, porque si tú te lees la Biblia, Jesús no tomó un tiempo para eso. Si eso fuera importante, Jesús hubiera dado un curso intensivo. ¿A quiénes? Pues a sus discípulos. Y Pablo, ¿a quiénes? Pues a la iglesia. Y entonces tendríamos un estudio bíblico enfocado en eso. Pero Jesús no. Es más, cuando Él mandó a los 70 y regresan y estaban asombrados porque dicen: hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús dice: no te preocupes por eso. Preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante. Entonces, no somos una iglesia que si de repente pudiera suceder algo así, claro, oraríamos, es bíblico. Pero no es a lo que estamos enfocados, porque la Biblia no me lo dice. Es más, la Biblia me muestra algo y evidencia que hay muchos que hablan de lo espiritual cuando ni lo conocen. Y hay muchas iglesias que saben nombre, dirección, teléfono y WhatsApp, Instagram de los demonios. Se lo saben todo.
Tú le preguntas, claro que sí, te lo comparto. Y no, bíblicamente no hay nada de eso. Yo tengo que tener cuidado. Lo que quiero resaltar es que Jesús tiene autoridad. Y aún persona endemoniada quedó libre en el momento que Jesús habló. Y Jesús tiene esa autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo. Y la gente se asombraba y decía, ay, ¿quién es esta doctrina, esta enseñanza? ¿Por qué? Porque no era algo tan normal. Ahora, en aquel tiempo era muy normal, como el día de hoy, que había mucha gente que practicaba el exorcismo. Incluso tú lees el libro de Hechos y hay un hombre que lo hacía, ¿cómo se llama? No sé, me equivoco, ¿era Bar Jesús? ¿Hacía algo de eso? ¿O era un mago? Y luego había unos que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pedro. Y así, pero era algo que se hacía normal, era común en aquel tiempo. Jesús viene y rompe con todo eso, mostrando el poder que había en él. Versículo 29. Otro nugget espiritual. Al salir de la sinagoga, ya echar fuera el demonio y todo eso, dice, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella, y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Ese es otro punto importante. ¿Por qué? Porque es interesante que ellos llevan a Jesús a su casa y entonces está la suegra de Simón, Pedro, que estaba acostada. Entonces yo puedo aprender algo. Pedro estaba casado. Si tenía suegra, es porque estaba casado, ¿verdad? Y ya saben por qué negó Pedro a Jesús, ¿verdad? Porque le sanó la suegra. ¿Sí? Es lo que dicen algunos, ¿verdad? Y la palabra aquí dice que le sanó la suegra. Pero interesante. Veamos algunas cosas importantes. Número 1, ellos llevan a Jesús a su casa. Y creo que aquí podemos hacer una aplicación. Qué importante es que no solamente nosotros encontremos a Jesús en la iglesia, sino que nuestra casa puede estar llena de Jesús, de Dios, en alabanzas, en lectura bíblica, en intimidad, en adoración. Que tú mismo puedas preparar que la casa donde tú habitas, ahí esté Dios. Como padres, varones, somos responsables de que en nuestra casa Dios sea el centro de todo lo que se vive y se gira ahí. Es muy fácil decir soy cristiano y dejar a Dios en la iglesia, pero yo soy el responsable. Que mi hijo conozca de Dios, que mi esposa conozca de Dios, que todos conozcan de Dios, que sirvan a Dios y lo amen. Esto es interesante. No solamente ahí, sino que cuando ellos llegan, estaba enferma la suegra de Pedro. Y entonces dice ahí, y enseguida le hablaron de ella. Y esto me habla de intercesión. Porque pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mi suegra está enferma, métela en aquel cuartito y que no salga. No va a pegar el COVID a todos, ¿no? No, sino que lo que hacen, le llevan a Jesús. Tenemos esta situación. Y esto es intercesión y esto es oración. Llevarle a Jesús, a Dios, la necesidad que hay en nuestra casa. Y saber algo que solamente Dios lo puede hacer en un instante. Y Jesús ve la situación, Jesús escucha lo que está pasando. ¿Y qué es lo que hace? Que entonces dice el 31, Él se acercó, o sea, Dios se acerca. Número 2, tomó de la mano y la levantó. Suceden dos cosas. La primera, queda sana inmediatamente. Dios puede hacer que las cosas sucedan inmediatamente. Para Dios no hay nada imposible. Y no puedo olvidarme de su poder, de su autoridad, de su amor y de su misericordia. Pero lo segundo que hace esta mujer es lo que yo tengo que aprender a hacer también. Porque ella le pudo haber dicho, gracias Señor, voy a descansar porque estoy convaleciendo. No, se levanta. ¿Y qué es lo que hace ella inmediatamente? Le sirve. Y creo que esto me muestra gratitud de esta mujer. Y no sé, yo estaba meditando, pero
A veces uno se enferma de muchas cosas, pero cuando nos da fiebre es cuando nos tumba completamente y nos sentimos malísimo. Esta mujer está tan agradecida con lo que Jesús acaba de hacer en su vida que inmediatamente se levanta ¿a qué? A servirle. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho algo en tu vida? Y la pregunta es, ¿y cómo has respondido? A lo mejor ni gracia le has dado, pero el dar gracias no basta, sino que tú tienes que actuar y levantarte y entregarle tu vida en gratitud por todo lo que Dios ha hecho en ti. Y creo que es algo que podemos aprender. Y por último, veamos los últimos 3 versículos, la última sección. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Interesante, porque después que sana a la suegra, la gente está ahí, acaba de ver un milagro, y me llama la atención que dice que le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Te puedes imaginar? Algunos comentaristas dicen que había como 3 millones de personas en esta ciudad. Entonces decir que toda la ciudad se agolpó, era un montón de gente que había ahí. Lo que me llama la atención que dice en el verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y eso me muestra algo. No dijo a todos, sino a muchos. Y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, a mí me hace entender algo. La importancia, aunque Jesús sanó a muchos, ese no era el principal enfoque de Jesús. Y yo quiero que lo podamos ver de esta manera. Espero explicarme de esta manera. A lo mejor tú vienes a Jesús porque quieres que te sane, o que te ayude, o que te quite el problema, o que te cambie la situación. Y quiero decirte algo, ese no es el principal razón por la cual venir a Cristo. Esa no es la principal razón. Por eso cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y Satanás le dice, pero mira lo que le has dado, quítale todo, vamos a ver si no te maldice. Y en un instante lo pierde todo y Job permanece fiel. Y yo le voy a decir, ¿qué onda? Ninguno como Job, ¿verdad? Y él dice, no, tócale donde le duele, su carne. Y entonces Dios le dice, tócalo, nomás no toque su alma. Y lo toca y vemos que a pesar de todo eso, Job permaneció fiel. Y creo que es una gran enseñanza para nosotros. Porque muchas veces mientras me va bien, aquí estoy. Pero cuando me enfermo, cuando tengo un problema, cuando tengo situaciones en mi casa, cuando tengo problemas en mi trabajo, en mi familia, no sé, lo que sea, quiero aventar la toalla y dejar de ir. Y tienes que entender que la importancia con Dios es cuestión espiritual. Que somos pecadores y que estamos alejados de Él y que necesitamos venir a Él. ¿Para qué? Para ser reconciliados, estar en paz con Dios y entrar confiadamente a su presencia. Pero a lo mejor Dios nunca va a sanar tu enfermedad, tu cuerpo. A lo mejor Dios nunca te va a quitar esa cuestión económica. A lo mejor Dios nunca va a ser tu proveedor de una manera que seas rico y millonario, porque eso es lo que Dios nunca lo ha prometido. A lo mejor vas a decir, Dios, ¿hasta cuándo tendré problemas? Y Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción. No estamos aquí para que Dios cambie mi vida por completo. Estamos aquí porque éramos pecadores y ocupábamos de un Salvador. Y si a pesar de ahí Dios quiere tratar contigo, así como Jesús llevó al desierto, tienes que estar dispuesto a ¿qué? A hacerlo. ¿Y cómo vas a poder vencer? A través de la misma palabra. Así como Jesús decía, escrito está, así vas a poder vencer. Ahora, lo más importante es que esto no para aquí, hermanos. El mundo en el cual vivimos es vanidad. Hoy está, mañana no estará.
Para ti, para mí, hay un cielo nuevo, una tierra nueva, vienen galardones, ahí viene recompensa, ahí sí Dios te va a dar todo lo que tú necesitas y mucho más. Pero aquí tengo que aprender a confiar en Él. Y tengo que terminar diciendo de esta manera: hemos visto la autoridad de Jesús con las fieras, dijimos, con los ángeles, la autoridad de enseñando en las sinagogas, la autoridad con Satanás al vencerlo, autoridad con los demonios cuando los echó fuera. Hemos visto la autoridad de Jesús en la enfermedad al sanar. Entonces, esto me habla que Dios tiene poder y tiene autoridad. Pero la pregunta sería: ¿y tiene autoridad sobre tu vida? O sea, las fieras le obedecen, los ángeles le obedecen, Satanás le obedece, los demonios. ¿Y tú? ¿Qué tanto obedecemos a Dios? ¿Realmente estás sujeto a su voluntad? ¿Realmente estás puesto a lo que Él diga? ¿O eres un rebelde que no estás dispuesto a sujetarte a su voluntad? Yo meditando en esto, créanme que para mí fue un golpe. Esta pregunta yo tuve que hacérmela a mí mismo, porque no es fácil de repente darle mi autoridad o mi vida completamente a Dios. Pero yo tuve que confrontarme y decir: ¿realmente me someto a toda su voluntad? Ojalá que sí. Ojalá que sí, que tú realmente te sometas y le obedezcas. Porque estamos hablando de Jesús, un hombre, pero un Dios que tiene toda la autoridad. Y la debe de tener en tu corazón y en tu vida y en todo lo que haces. Ponte de